La defensa de la intraconstitucionalidad. Exposición por el profesor César Efraín Rivera Rodríguez. Con el neoconstitucionalismo, entre otras cosas, las constituciones han dejado de ser un simple documento de consulta y han pasado a ser un instrumento jurídico con poder imperial. Las constituciones por fin han llegado a ser comprendidas y entendidas como parámetros de conducta con imperio en el ámbito territorial que les corresponde. Las constituciones además han pasado a formar parte de una especie de confederación de constituciones, ante la cual tienen comprometido su imperio, especialmente en cuanto a derechos humanos se refiere. Y es en ese ámbito, el de los derechos humanos, en donde ahora ya podemos referirnos a la intraconstitucionalidad. La intraconstitucionalidad está referida estrictamente al cuerpo de la Constitución, a su texto, a su articulado y su contenido. Entendiendo ahora que las disposiciones constitucionales tienen imperio para gobernados y gobernantes, surge la necesidad de hacer una introspección a la Constitución para ponderar su contenido. Dicha introspección nos llevará a determinar si el contenido de la Constitución goza de armonía o si dentro de ella existen algunas disposiciones que de alguna manera rompen con esa armonía. Esa armonía se rompe cuando una disposición crea conflicto con otra u otras, o peor aún, con el espíritu de la ley suprema. Hoy, en casi todas las constituciones existen como mínimo dos disposiciones que causan conflicto dentro de una constitución. En Latinoamérica, la riqueza conflictiva en sus constituciones es mayor. Y aunque quizás algunos juristas se habrán percatado de ellas, han soslayado el problema. Sus razones tendrán. Pero en estos tiempos ya es posible poner remedio a esas disposiciones constitucionales que causan conflicto, aunque sea lentamente. Comencemos entonces explicando qué es la intraconstitucionalidad. El término se refiere a la parte interna de la Constitución, a la calidad de constitucionalidad que debe existir dentro de ella. Es la calidad que debe reunir cada una de las disposiciones que conforman su texto. Cuando una disposición es congruente con todas las demás disposiciones, cuando forma parte de la armonía que debe existir dentro de la Constitución, entonces esa disposición goza de intraconstitucionalidad. Veamos el primer caso. Dicho esto, veamos algunos ejemplos de disposiciones que no gozan de la calidad intraconstitucional. 1. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. A simple vista, la disposición no presenta ningún problema. Sin embargo, al analizarla cuidadosamente, nos damos cuenta que esa disposición no goza de intraconstitucionalidad. En esa disposición constitucional existe un error y una omisión. Analicemos primero lo relativo al error contenido. 1. El texto se refiere a la soberanía. 2. La soberanía radica en el pueblo. 3. El pueblo delega esa soberanía. 4. Delega esa soberanía para ser ejercitada. 5. Los que ejercitarán esa soberanía serán los 3 organismos del Estado. Número 1. La soberanía. Sabemos que la soberanía es algo abstracto, algo inmaterial, algo incorpóreo. Existe aunque no la podamos tocar, pero es un atributo. Número 2. La soberanía radica en el pueblo, es decir, es un atributo del pueblo, es algo inherente al pueblo. Pueblo y soberanía son una sola esencia.
son una unidad indivisible. 3. El pueblo delega la soberanía. Delegar, según el diccionario, significa dar una persona a otra la jurisdicción que tiene para que haga sus veces, es decir, que el pueblo entrega su soberanía. Si sabemos que el pueblo y soberanía constituyen una unidad indivisible, entonces es imposible que el pueblo pueda desvestirse de su soberanía. Si el pueblo se desviste de su soberanía, queda totalmente desnudo de ella. Si el pueblo entrega su soberanía, pasa a ocupar el papel de sirviente, dejando el papel de patrono a la otra persona. Pasa de ser propietario a ser empleado, de ser contratista a contratado. Los otros aspectos, por ser tan claros, no los explicaré. Pues bien, explicado lo anterior, vemos que no es posible que el pueblo pueda y quiera entregar su soberanía para que otra persona la ejerza en su lugar, porque eso lo transforma de soberano a siervo. Y no era esa la idea del pueblo cuando se manda a hacer una constitución. Vamos ahora a analizar en qué consiste la omisión en la disposición examinada. 1. En esta disposición, de manera tácita o sobreentendida, hay una referencia al mandato del pueblo, al mandato popular. Pues bien, la institución del mandato, entre otras características, establece que el otorgamiento de un mandato lleva implícito el derecho de poder revocarlo, es decir, dejarlo sin efecto. Entonces, el mandato del pueblo no puede carecer del derecho de poder ser revocado. Al disponer en la Constitución que el pueblo solo tiene el deber de otorgar el mandato y carecer del derecho de poder dejarlo sin efecto, encontramos que el derecho de defensa del pueblo es violentado, debido a que la ciudadanía no puede revocar el mandato otorgado a funcionarios cuando éstos están actuando en perjuicio del pueblo. El pueblo se encuentra en un estado de indefensión, lo que no armoniza con la justicia constitucional. Vedarle al pueblo su derecho de revocar el mandato otorgado constituye una violación a sus derechos políticos. Resumiendo, 1. No puede existir una disposición constitucional en donde la soberanía del pueblo sea delegada por éste en los organismos del Estado. Lo apropiado y procedente es que el pueblo delegue autoridad, es decir, la porción de autoridad necesaria para que los organismos puedan cumplir con el mandato que se les ha otorgado. 2. Si al mandato del pueblo se le quita el derecho de poder revocarlo, es dejar al pueblo sin mecanismo de defensa ante la arbitrariedad de los funcionarios en el Estado. Siendo estos empleados del pueblo, están sujetos a sufrir el despido cuando actúen de manera arbitraria en perjuicio del pueblo. Conclusión. Para que la disposición constitucional examinada sea sanada del vicio de inconstitucionalidad, debe quedar redactada más o menos de la manera siguiente. La soberanía radica en el pueblo, quien en base a ella delega autoridad en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial para que puedan cumplir con el mandato que se les ha otorgado, mandato que podrá ser revocado. De esa manera armoniza además con la otra disposición que dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad. En este caso ha sido expuesto de manera sencilla cómo funciona o cómo funcionaría el control intraconstitucional
con sus demás instrumentos. Ellos son la jerarquía intraconstitucional, la supremacía intraconstitucional, la intraconstitucionalidad, la inconstitucionalidad, la nulidad ipso iuri intraconstitucional. Temas que ya fueron expuestos en el video La inconstitucionalidad, el cual puedes encontrar dando clic a este enlace. El presente trabajo es una creación, digitalización y publicación del profesor César Efraín Rivera Rodríguez, que son notas inspiradas de su tesis, La inconstitucionalidad en la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo hace con el propósito de que algún día el control intraconstitucional cobre vida jurídica. Escuintla, Guatemala, marzo 29, 2017.